Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy, continuando con el ciclo de cine de acción de los 80, voy a analizar Lethal Weapon, la película dirigida por Richard Donner de 1987, protagonizada por Mel Gibson y Danny Glover. Dos policías recién emparejados que son completamente opuestos deben dejar de lado sus diferencias para atrapar a una banda de traficantes de drogas. Esta es la premisa o la sinopsis de la película y pues pone de relieve o representa lo que en los 80 fue también como una tendencia o un movimiento en el que pues se emparejaban a estos policías que eran pues obviamente bastante opuestos en su carácter, en su temperamento, e incluso pues en este par aquí como en otras películas anteriores, sobre todo 48 horas de Walter Hill con Eddie Murphy y Nick Nolte, y luego después también Super Detective de Hollywood o Beverly Hills Cop, también con Eddie Murphy, que pues juntaban a este policía, uno negro y uno blanco, pues para dejar un poco más en evidencia las diferencias y cómo estaban pues en las antípodas, no tanto pues en sus maneras y en sus formas, sino también culturalmente. Esto se bautizó durante esta época como las películas o las buddy cop, películas de pareja de policía o de amigos policías, que se pusieron muy de moda durante esta década y que también, en mi opinión, es uno de los pilares también fundamentales del cine de acción de los 80, puesto que son películas con bastantes secuencias de acción, valga la redundancia, y donde pues destaca justamente también la parte física de los actores, secuencias pues complicadas a nivel también de coreografías, a nivel de la cuestión de las artes marciales también. Introducen ahí también varios elementos que fueron increciendo a medida que avanzó esta década y que bueno, son películas que en mi opinión esta sobre todo resalta porque a pesar de que son unas películas con una trama relativamente simple, una historia más o menos lineal, aquí también le dotan de cierta profundidad y de cierto pozo a los personajes principales, sobre todo al de Mel Gibson, que se muestra aquí como un policía que está pasando por una situación muy difícil, una depresión muy profunda, pensando en el suicidio porque ha perdido a su mujer en un accidente. Y esto contrasta, como dice muy bien la premisa, porque son policías muy opuestos también en su manera de vivir la vida y en sus vivencias, en sus experiencias. Contrasta con Danny Glover, que es un policía ya entrado en sus 50 años, que tiene una familia, es un padre de familia, y su mayor preocupación en ese punto es que su hija mayor está ya pues entrando en la adolescencia y pues para él el tiempo pasa muy rápido y ella no está preparada pues para afrontar las cuestiones de la vida de adulto. Un elemento que es común también a las películas que hemos analizado anteriormente en este ciclo, como First Blood, que dio pie a la franquicia de John Rambo, y la película de Schwarzenegger Commando, que es una película sobre un veterano de guerra. Aquí pues también ese tropo se repite, es como un tema común y es una cosa también que en los 80 era una preocupación y era una realidad también que vivían los Estados Unidos, puesto que estaban recibiendo pues la vuelta de un montón de personas que estuvieron, de militares, de soldados que estuvieron sirviendo en la guerra de Vietnam. Entonces en este caso también aquí pues toda la cúpula de protagonistas de la historia, los secundarios también, incluso los villanos, todos son veteranos de guerra. Entonces todos cuentan ahí sus vivencias y sus experiencias traumáticas en la guerra de Vietnam, y esto también te pone como en un plano en el que todos son bastante expertos y tienen experiencia y pericia en todo lo que es el combate y en el uso de armas de fuego, explosivos y pues todo tipo de cuestiones referentes al poder bélico, ¿no? Y entonces en esto pues le agrega aquí, le da como otra, lo eleva a otro nivel, pues todo el tema de pues el uso de armas, el uso de la violencia y el uso pues también de todos estos dispositivos tecnológicos para su momento, que pues hacen que el confrontamiento sea mucho más interesante y mucho más también grandilocuente, ¿no? Pues hay explosiones por todas partes, persecuciones, ametralladoras, pistolas, hay diálogos donde pues habla sobre los tipos de balas, etcétera, etcétera. Entonces, pues en este sentido, las películas en este ciclo de cine que hemos estado analizando, todas comparten esta cuestión de que los protagonistas son personas bastante versadas y con experiencia en lo que es los conflictos armados. Esto es algo, pues, común en el ciclo de cine de los 80, y no solo en eso, sino pues en ese clima, en esa atmósfera que se vivía también en los Estados Unidos, y en este caso, pues, muestra también cómo estos veteranos intentaban también insertarse de nuevo en la sociedad, a pesar de que venían pues con muchos problemas también psicológicos, arrastrando pues bastantes traumas y bastantes experiencias desagradables e incómodas que querían superar. En este sentido también esta es una película de buddy cops, como decía antes, pero que tiene también esas salidas de tono que luego más adelante veremos pues en películas como Die Hard, ¿no? La jungla de cristal con Bruce Willis, pero que ya venía, yo creo que el mayor exponente era justamente Schwarzenegger, que ya luego también analizaremos la película de Depredador, que es otra de las cimas del ciclo de acción de los 80.
Y yo creo que en este sentido la película mezcla muy bien todo lo que son estas salidas cómicas o divertidas, puesto que los personajes tienen ese carácter. Creo que Mel Gibson aquí, a pesar de que se muestra en un inicio como un personaje pues abatido, deprimido, triste, con unas circunstancias muy adversas, logra ser un personaje muy carismático y que a medida que avanza la película vamos como desarrollando cierto afecto por él, que es también lo que le pasa a Danny Glover, que en un inicio pues se muestra bastante reacio a ser su compañero de servicio, ¿no? De policías, pero luego van desarrollando una amistad que da pie a que la película, como fue un éxito también la primera, pues se desarrollara como una franquicia, entregándonos hasta 4 diferentes versiones de Arma Mortal, ¿no? Y eso pues el título viene de que Danny Glover, en una de las primeras conversaciones que tiene con Mel Gibson, con el policía Riggs, le dice, bueno, tú sabes de todo, artes marciales, eres experto en combate, eres veterano de guerra, entonces pues tienes una fama de ser un arma mortal. Y entonces pues prácticamente lo que quiere Danny Glover es sobrevivir el día a día con Mel Gibson, pues sin que le pase nada, puesto que él lleva una vida muy tranquila y quiere mantenerla así. Pero Mel Gibson es un poco como un tren sin frenos y va pues a por todas, pero también va como atemperándose un poco, porque bueno, para tener un poco de armonía con la figura de Danny Glover y también bueno, para que pueda mantener su puesto en el cuerpo de policías. La película arranca de una manera bastante interesante, es como un plano cenital, es como un paneo así muy general sobre la ciudad que va llegando como si fuese desde un helicóptero hasta el balcón de un apartamento del que salta una chica. Entonces aquí ya la película te engancha desde el primer momento y quieres saber pues qué es lo que está detrás de lo que ha sucedido, un aparente suicidio que luego se demuestra que no fue así. Y entonces a partir de aquí la película es toda como una investigación que va revelando como diferentes capas del mundo, pues del submundo también de la ciudad, y sobre todo pues de una trama de narcotráfico que también está liderada por ex veteranos de guerra de la guerra de Vietnam. Entonces aquí pues la película es un poco de detectives también, de ir buscando qué es lo que ha sucedido y dando un poco con la fuente de toda esta cuestión de los asesinatos misteriosos que han estado sucediendo. Y la película, pues a medida que se desarrolla, pues nos va entregando diferentes momentos de tensión y diferentes momentos de acción, y va acercándonos hacia un culmen, hacia un tercer acto que es bastante explosivo y bastante impactante, que yo creo que causó mucho revuelo también y bueno, tuvo bastante buena receptividad por parte del espectador, porque está muy bien hecho. O sea, de verdad que Richard Donner aquí demostró bastantes dotes para realizar o para dirigir una película de acción. Richard Donner le conocíamos ya por haber dirigido pues Superman, que es prácticamente la primera gran película de superhéroes con Christopher Reeve, y ya pues tenía una experiencia bastante dilatada en Hollywood, y aquí pues nos regala esta película que en mi opinión es uno de los grandes clásicos del cine de acción de los 80. Por otra parte también creo que la película tiene pues como las estructuras fundamentales de las películas de acción también, que es bueno, que sobre todo en el tercer acto parece que ya van a conseguir acabar con los villanos y liquidarlos, pero siempre hay como una coda o como un punto de regreso, o de que bueno, todavía no hemos podido terminar con esto, hay que darle otra vuelta, y eso me parece que es muy bueno, porque extiende mucho la tensión, extiende todo ese proceso de resolución, y eso creo que las películas de acción en esta época puede hacer un poco que el espectador quede exhausto, como que se drene demasiado a raíz de que son pues escenas larguísimas, sobre todo la de la pelea final, ¿no? Que es algo también que es como una cuestión muy que se repite en todas estas películas. Hay como una pelea final, un poco como la estructura de los videojuegos, ¿no? Lo que llaman el final boss, en el que pues Mel Gibson se enfrenta contra este personaje que es también un veterano de guerra experto en artes marciales, y aquí pues los personajes tuvieron que prepararse muchísimo para hacer como una combinación ahí de diferentes técnicas, incluidas hasta la capoeira, para regalarnos una escena de acción ahí, una pelea final que pues está hecha de una manera sobresaliente, pero que también tuvieron que recortarla muchísimo en la edición, porque era una pelea que se dilataba, que se extendía prácticamente hasta los 10 minutos, entonces ya esto era demasiado excesivo. Y lo que decía antes, pues eso, el público queda exhausto, es una cuestión que se hace un poco cansada, pero que yo creo que el payback, ¿no? Lo que te regresa, este tipo de escenas, este tipo de acciones, que de verdad te da como esa sensación de clímax, que yo creo que en algunas películas también, cuando no lo tienen, tú lo notas, incluso hoy es peor, es muchísimo peor cuando la película no te da como ese retorno emocional y afectivo de todo lo que ha venido construyendo. Entonces en ese sentido creo que la película, a nivel de estructura, a nivel de balance, es un buen ejemplo para analizar, no solo desde el punto de vista de la acción, sino también desde el punto de vista de guión,
cómo llevar la historia, cómo desarrollar los personajes, sobre todo también desde el punto de vista de dirección. Yo creo que la película sobresale porque es una película de acción con personajes interesantes, personajes profundos, personajes entrañables, carismáticos, que recordamos siempre, y que por eso también fue también mucho más sencillo desarrollar sus historias en las películas siguientes, porque habían personajes sólidos, personajes que estaban bien construidos. Y esto también, aparte de que es responsabilidad de Richard Donner y los guionistas, creo que también hay mucha responsabilidad por parte de Joel Silver, que fue el productor y que creo que también tenía un ojo bastante interesante o bastante afinado para encontrar proyectos que fuesen a posteriori películas exitosas, no solamente en taquilla, sino también en la crítica, pues, y en el público en general. Recordemos que posteriormente hizo nada más y nada menos que Die Hard, que es una película que analizaremos en este ciclo también en breves, y que bueno, esa película yo creo que es la que cierra, en mi opinión, también como toda esa época que fue pues esa década de los 80 en la que estas películas de acción con héroes pues así muy violentos, películas muy donde se muestra pues la violencia de una manera como muy cruda, muy frontal, pero que también le dota a los personajes de cierto carisma, películas que tienen esas salidas de tono, esas one punch lines de comedia que nos entregan los protagonistas. Yo creo que eso fue justamente esta época en la que consolidó ese estilo, ese género, esa tendencia. Y Joel Silver también me parece que es un personaje que hay que rescatar y hay que mencionar y ponerlo también en la lista de los culpables de que todo esto pues se estructurara y se configurara y se solidificara en esta década. Bueno, si no has visto todavía Lethal Weapon o Arma Mortal, te la recomiendo. Es un clásico que, bueno, te va a encantar. Si te gustó este vídeo, por favor dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.